La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México e Iberoamérica. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. La UNAM ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al presente y mira el futuro como el proyecto cultural más importante de México. La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La pluralidad de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad. Como parte de las experiencias que la universidad ofrece, la UNAM brinda a sus alumnos la posibilidad de realizar una movilidad nacional e internacional. De igual manera, la UNAM abre sus puertas para aceptar alumnos de otras universidades con las cuales se tenga convenio. La movilidad estudiantil es entonces una innovación educativa que fortalece a los estudiantes en el desarrollo de competencias, que los hace participar de manera efectiva y exitosa en cualquier parte del mundo. ¿De dónde surge la movilidad estudiantil? En 1999 se reúnen en Europa varios ministros de educación de diferentes países con el objetivo de fortalecer la educación a nivel internacional. Es a partir de ello que se crea el Espacio Europeo de Educación Superior, con el que se busca crear la flexibilidad curricular, así como un sistema europeo de transferencia de créditos. En México, por iniciativa de la máxima casa de estudios, el rector Juan Ramón de la Fuente, en aquel entonces, firma un convenio con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, en el que se crea el Espacio Común de Educación Superior, ECOES. Actualmente están incorporadas más de 39 instituciones de educación superior del país a este espacio común. La UNAM siempre ha mantenido relaciones internacionales con diferentes instituciones, como lo son los convenios de colaboración. Pero, en el 2009, el Dr. Narro crea la Dirección General de Cooperación e Internacionalización para fortalecer la proyección internacional de la UNAM. El mundo es cuna de una amplia diversidad de culturas, que si bien son distintas, buscan hoy en día relacionarse de manera positiva unas con otras. Es en este momento donde podemos hablar de interculturalidad. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Iris. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿De qué país proviene? De España. De Andalucía, del sur de España. ¿Qué carrera estudias? Allí en España se llama grado de Pedagogía. ¿En qué universidad? En la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Juan Luis Pardo Prado. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. ¿De qué estado de la República proviene? Vengo del estado de Guanajuato. ¿Y qué carrera estudias? Estudio en la Universidad de Guanajuato la licenciatura en Educación. La interculturalidad se define como la integración entre las culturas, el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos como diferentes costumbres, conservando como característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural esté por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos. Estos conflictos se resuelven mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la horizontalidad del proceso. ¿Tu cultura define tu personalidad? No mucho, no la verdad, porque allí la cultura que hay es cultura europea, cultura de consumo, el capitalismo, burbuja europea, y a mí no me representa, la verdad, y por eso también fue una de mis elecciones venirme a otro continente. No me representa nada.
Considero que sí, que mi cultura me define como tal, porque al llegar aquí fue muy extraño que yo a todo mundo le decía buenos días, buenas tardes, y se me quedaban viendo extraño. Y allá en Guanajuato es algo muy común. Entonces alguien me decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué saludas? ¿Por qué dices gracias? ¿Por qué dices por favor cuando te subes al autobús? Cuando te bajas dices gracias. Entonces considero que mi cultura y mi contexto sí me definen como tal. Elegir tu intercambio a la Ciudad de México. No elegí Ciudad de México de primera, no es la primera elección que tenía. Lo único que yo tenía claro es que no quería un intercambio por Europa, quería un intercambio de fuera, pero elegí Latinoamérica por el idioma, porque en inglés y otro tipo de idiomas me desenvuelvo muy poco y me gustaba más poder comunicarme. ¿Y por qué elegí la Ciudad de México? Elegí la Ciudad de México en la UNAM fue al mismo tiempo porque yo iba buscando una universidad que se asemejara a mi carrera y la única que tenía pedagogía como tal era la UNAM. Decidí estudiar o elegir mi intercambio aquí en la Ciudad de México porque yo lo veía como un gran reto. Es la segunda ciudad más poblada, entonces pues yo dije, si me enfrento a una ciudad tan gigante, llena de retos, pues voy a crecer como persona. Aunque para ser sincero, mis profesores, mi familia siempre estuvieron en desacuerdo que yo me viniera acá. Pues los medios de comunicación han influido en que ellos no quisieran que yo me viniera, porque mencionaban que hay mucha delincuencia, desaparecidos en la ciudad. La misma universidad pues la catalogaban como que había delincuencia dentro, entonces siempre estuvieron en desacuerdo. Mi familia pues más, aparte en Guanajuato no tiembla, entonces pues si era como lo que acaba de pasar el año pasado, si era como no te vayas, te va a pasar muchas cosas allá. ¿Por qué decidiste estudiar en la UNAM? Decidí tomar mi movilidad en la UNAM porque era un sueño que yo tenía desde siempre. Les puedo platicar que mi licenciatura yo la quería estudiar aquí en la UNAM, pero por cuestiones económicas pues no pude. Es muy difícil que yo me hubiera venido desde Guanajuato a vivir acá y a estudiar. Entonces decidí porque al entrar a la licenciatura en educación en la Universidad de Guanajuato, desde la inducción, nos dijeron que teníamos la posibilidad de hacer un intercambio internacional o una movilidad nacional. Entonces desde ahí yo dije, yo me tengo que ir a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM y pues ver qué se siente estar en la mejor universidad. Para que se realice un verdadero proceso de interculturalidad a nivel geográfico y cultural, debe cumplirse con los siguientes requisitos y etapas. Requisitos: poseer una visión dinámica de las culturas. Comunicación como base principal para mantener y fortalecer las relaciones cotidianas. Construcción de una ciudadanía basada en igualdad de derechos. Etapas: negociación, conversión y descentralización. ¿Qué semejanzas encuentras entre el lugar donde vives y la Ciudad de México? Pues bastante. Yo me creía que no, desde un principio me creía que íbamos a ser muy diferentes porque a los medios de comunicación allí llegan unas cosas y de España aquí llegan otras. Y al final somos muy parecidos y nos hacen que seamos muy distintos. Para mí, en mi opinión, también hablo por Andalucía porque soy del sur de España, el resto de España no puedo hablar mucho porque no he vivido allí, pero lo que es el sur de España tiene muchas similitudes con gente de México, la verdad. En cuanto a humor, personalidad, la verdad que encontramos muchas similitudes. ¿Y entre tu universidad y la UNAM? Ahí sí he encontrado diferencias, porque el enfoque es muy distinto. Pedagogía de México abarca muchísimos más ámbitos que el de España. Es más práctico, todos los trabajos que hacen aquí en México se llevan a la práctica. En Granada, hablo por Granada, no por toda España, no se llevan a la práctica. Hay muchísimos menos puestos de trabajo, hay mucho menos campo de trabajo que allí en España. Y sí que es verdad, me ha parecido que esta universidad está más pendiente en cuanto a tareas, trabajo y eso, y en la de Granada un poco te deja un poco más tu libertad, en eso sí encuentro diferencias, pero sobre todo en el enfoque. ¿Qué semejanzas encuentras entre tu estado y la Ciudad de México?
como tal, semejanzas me es muy difícil. Es muy contrastante uno de otro. La arquitectura, la forma de ser de las personas, entonces sí me cuesta mucho trabajo establecer una similitud. Es muy, muy diferente. ¿Y con tu universidad, qué semejanzas encuentras entre tu universidad y la UNAM? Con mi universidad y la UNAM encuentro muchas similitudes. En el plan de estudios es muy, muy parecido. Allá estudio la licenciatura en educación y se parece muchísimo el plan de estudios. Las materias que yo iba a tomar allá perfectamente las pude tomar acá, aunque en semestres diferentes. En cuanto a la forma de dar las clases, los profesores son muy similares, puesto que la mayoría de mis profesores allá han estudiado, si bien aquí en la UNAM, o han dado clases. La movilidad estudiantil consiste en la posibilidad de cursar un periodo de estudios en una institución nacional o extranjera, con la cual existe un convenio establecido. La movilidad implica la incorporación como estudiante en otra institución sin perder los derechos como alumno en la universidad a la cual se encuentra inscrito. Presenta una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad internacional de alumnos, docentes e investigadores nacionales al promover la diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural que permite la solidaridad entre los pueblos, la seguridad entre los humanos y la construcción de un clima de acercamiento mutuo. La interculturalidad significa entre culturas, pero no se basa en el simple contacto entre estas, sino un intercambio en condiciones de igualdad. Y es que la interculturalidad permite no solo relacionarnos con otros, sino que forma parte de un proceso permanente de aprendizaje y conocimiento de valores y tradiciones que pretende generar un reconocimiento en la sociedad. México es un claro ejemplo de la enorme riqueza cultural que alberga dentro de su territorio, y es que de norte a sur puede distinguirse y apreciarse esta diversidad cultural. México es dueño de una enorme riqueza de grupos indígenas que son dueños de múltiples lenguas y tradiciones poco conocidas. Tiene su propia manera de concebir al mundo y esto es lo que hace a nuestro país único y emblemático para aquellos que quieran conocer de él. Porque dentro del aula surgen una serie de experiencias que no solo son transmitidas de docente a alumno, sino también el alumno participa en este proceso, donde el docente debe poseer las herramientas necesarias para adaptar y relacionar la identidad de cada uno de sus alumnos. Por ejemplo, México ha ido retomando el náhuatl como lengua originaria dentro de los libros de texto. Esto enriquece y revaloriza nuestras culturas ancestrales, para que las nuevas generaciones conozcan y se enorgullezcan de nuestro país. Por otro lado, la movilidad estudiantil hace referencia a la posibilidad de cursar un periodo de estudios en una institución nacional o extranjera, con la cual existía un convenio establecido. Implica tu incorporación como estudiante en otra institución, sin perder tu derecho como alumno. Esto es con el objetivo de brindarte la seguridad de que, una vez cursados los créditos académicos en otra institución, serán reconocidos en tu institución de origen a tu regreso. ¿Y qué diferencias encuentras entre donde tú vives y aquí? La forma de vivir, porque la de la universidad más o menos ya la he dicho, pero la forma de vivir nos parecemos en cuanto a personalidad y tal, pero luego la manera que tenemos de vivir es muy diferente. Aquí en la Ciudad de México, en comparación con donde yo vivía, vive la gente muy rápido, hay mucho estrés, tienes que vivir con mucha inmediatez y tienes que saber muy bien organizarte para tener los tiempos, que te dé tiempo a todo. Y la verdad que en esa parte sí es muy diferente. La comida, por ejemplo, el horario de comida es muy diferente. La salida, la hora de despertarse y acostarse también es diferente. Y en 3 o 4 cosillas así, pero lo demás, así, lo más esencial, no distinguimos mucho. ¿Y tuviste problemas para comunicarte cuando llegaste? Al principio sí, ya voy agarrando más palabras y se me van quedando y ya sé cuando utilizarlas. Sí que es verdad que no se me ha pegado el acento en nada, pero sí que algunas palabras sí las utilizo
porque me viene mejor para comunicarme. Por ejemplo, cuando llegué, ya mi primera pregunta fue ¿dónde puedo coger un autobús? Y ya tenía todo mal de la frase y ya tuve que ir sustituyendo palabras, pero creo que con el día a día y sobre todo ya la facultad me ha hecho que me comunique bien. Me ha sido fácil. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Y qué diferencias encuentras entre tu estado y la Ciudad de México? Híjole, ahí sí son muchísimas. De las que puedo destacar es la forma de vida de las personas. Aquí se vive muy rápido, en Guanajuato no, es más tranquilo. La arquitectura pues allá es más colonial, más de pueblo, y aquí pues edificios por doquier. Entonces allá yo nunca me había subido al metro, entonces sí fue como wow. Allá es como en camión o en combi, todo más tranquilo, y aquí sí es como hasta estar siempre alerta en esas cuestiones. ¿Qué más de diferente? La forma de ser de las personas. En Guanajuato las personas son muy cordiales, a todo el mundo es como hola, o nos conocemos la gran mayoría, y aquí pues no, cada quien está como en su mundo y hasta cierto punto es como muy individualista. No me importa si te están asaltando, no me importa si estás sufriendo a un lado, yo vivo mi vida y pues hasta ahí. Y en Guanajuato sí es como que tenemos más ese espíritu de servicio, considero, y más porque pues Guanajuato es una zona turística, entonces pues creo que hemos desarrollado ese sentido de decir cómo estás o cómo se siente el de lado. ¿Y qué diferencias encuentras entre tu universidad y la UNAM? Diferencias entre mi universidad y aquí. Estas sí fueron más marcadas y creo que ahí es donde estuvo mi choque cultural, porque en Guanajuato lo máximo que tomo, bueno, la clase más grande con la que tomo clases es de 15, 20 personas. Entonces llegar aquí y entrar a una clase que iban a tomar junto conmigo 60 personas, pues sí fue como wow, ¿por qué tantas? La forma de acomodarnos en los salones. Allá soy muy participativo, por lo mismo que se presta el grupo, porque somos, inclusive hay grupos de 5 personas, entonces la forma de acomodar las bancas es diferente, podemos acomodarnos en herradura o en círculo, podemos interactuar más con el profesor y acá no. Entonces tomé una clase con 60 personas y me era muy difícil participar, puesto que se podría decir que me cohibía por las participaciones de mis demás compañeros. Y para ser sincero, cuando una persona viene de Guanajuato a la UNAM, pues nos sentimos pequeños, porque es la gran universidad y entonces pues nos sentimos un tanto inseguros. ¿Tuviste alguna dificultad o algún conflicto al comunicarte con alguna persona? En realidad no, es muy similar la forma de comunicarnos. Aunque pues sí me decían, tu acento es muy diferente. Al llegar yo ni había dicho que venía de otro estado, pues me dicen, tú no eres de aquí, hablas diferente. Entonces, pero como tal una dificultad no la tuve. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Adiós. Iris viene del sur de España, concretamente de Almuñécar, un pueblo de costa de 22,000 habitantes perteneciente a la Comunidad de Granada, en Andalucía. Es la menor de 3 hermanas, Laura, de 29 años, y Bea, de 31. Su madre, Margarita, tiene 56 años y es pensionista por discapacidad. Su padre, Eduardo, tiene 62 años, es albañil de obra, pero actualmente es desempleado. Como parte de los desafíos y retos que ha tenido en este intercambio en la universidad, han sido los plazos de trámites para realizar la movilidad, pues hubo impedimentos y errores de parte de su universidad, la Universidad de Granada, en la realización de los trámites. Otro desafío fue organizar y planificar su estancia aquí económicamente, debido a que no puede depender de su familia debido a su situación económica. Tuvo que trabajar y ahorrar bastante, hasta tal punto de llegar a vender algunos bienes materiales como la televisión y microondas. Juan Luis, proveniente del estado de Guanajuato, concretamente del municipio de San Felipe, es el mayor de 3 hermanos, Fidencio, de 16, y Mario, de 10 años. Su madre, Mercedes, tiene 45 años y es ama de casa. Su padre, Juan Luis, tiene 45 años, es agricultor y campesino.
Los desafíos y retos que ha tenido que enfrentar van desde la gestión de las becas, plagadas de trámites burocráticos, hasta deberse a las diferencias como la magnitud y ritmo de la vida de la ciudad, muy distinto al lugar de donde proviene, ya que vive en una comunidad que tiene menos de 200. La interculturalidad plantea un diálogo entre iguales y en igualdad de condiciones. Es el encuentro entre personas y culturas, el intercambio de saberes hacia una educación intercultural inclusiva y diversa. La riqueza de los saberes y conocimientos de cada cultura es uno de los objetivos fundamentales de la educación contemporánea.